buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. En pantalla, como siempre, tenemos el mapa de Ratay, de Sasaba, de Lereko y de Neryov. Y estuve pensando entre episodios, también escuchando un poco lo que me dijeron en el canal de YouTube y en el canal de Discord, sobre qué les gustaría ver, si hacíamos historia principal, si hacíamos historia de Teresa, si hacíamos la historia de Hans Capun. Y hubo como un consenso generalizado en que podemos esperar con el DLC de Teresa, que aunque es chévere, digamos que nos saca un poco del mood en el que estamos con Henry. Entonces voy a probar qué tal es el DLC de Hans Capun. Me imaginaría yo que no es como el de Teresa, que es, digamos, salirse del espacio temporal en el que estamos, sino que sería tal vez ayudándolo con cosas como hicimos con Circuno. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Y tampoco había querido probarlo entre episodios porque pues ustedes saben que me gusta disfrutar con ustedes todo de cero. Así que vamos a ver qué tal el DLC de Hans Capun, si son misiones, digamos que podemos hacer paralelamente con la historia principal, entonces vamos a estar haciendo esto e historia principal y vamos a dejar Teresa para otro momento más especial. Por otro lado también está Privislavik, que me han recomendado también que haga, que también es bastante chula esa historia de DLC, pero estando tan lejos como que todavía no tengo ganas. Tal vez prefiero terminar todo lo que tenga que ver con la historia principal en Sasa, que está bien cerquita. Y si la historia principal nos conduce hasta esta zona del mapa, pues entonces ahí sí, ayudar con la reconstrucción de Privislavik. Entonces, por eso estamos aquí, hoy en la Casa de los Baños, justo al lado de Sir Hans Capun, porque queremos hablar con él. Ah, bueno, y otra cosa que no, que hice entre episodios fue eh, darle un nuevo corte de pelo a Mr. Henry y también darnos un nuevo bigotico. Digamos que señalando que estamos entrando en una nueva época de vida, una época más madura donde Henry ya es un hombre distinguido. También me bañé en la casa de baños, obviamente. Entonces estamos limpios, recién cortados el pelo y preparados para la acción. Mr. Hans Capone. Good gracious, it's Henry, champion of the Rat-Eyed Tawny. Gracias. Creo que necesitas algo, Sir Is there Hans. anything I can help you with, Sir Hans? Ah, Henry, the very man I wanted. There is something you can do for me. Estoy enamorado. I'm in love. Ajá. Ah, there's a new wench at the bathhouse, is there? Watch it, Henry. This is the love of my life we're talking about, not some wench. The face of an angel, breasts like silk pillows to dream on, and good strong hips. A regular Helen of Troy. Ajá. Troy? Isn't that near Prague? I don't know anyone from there. Mucho Never huevón. mind, blockhead. What I'm saying is, she's a fine filly, and you can help me win her. Contadme más sobre ella. Like fun. I'm all ears. You, Hal, shall be my messenger of love. You shall bear her a letter and a gift from a secret admirer. But why me? It's not like you to be bashful, Sir Hans. You can just go and tell her, Certainly not. Carolina is different to the others. She was educated in a convent and needs to be handled with kiddos, romanced. I must court her secretly. It's the latest fashion in France. Who is this Carolina? The fairest maid that ever walked the earth. Carolina. The butcher's daughter. You must have noticed a divine creature in the marketplace. Unless you're more interested in barnyard animals. La conozco, aunque no sé si coincido con eso de la más hermosa. No, no la conozco. No, I don't know who you mean. Really? No la vamos a ofender. Maybe I'm right about your barnyard interests. Well, all the more wenches for me. Your task is simple. All you have to do is Collar get hold digno of de a adornar necklace su fine adorable enough to cuello. grace her lovely neck. I did have one that I inherited from my great-grandmother. Unfortunately, not anymore. ¿Qué ocurrió? What happened to it? I lost it playing dice at the inn. Partida de dados en la posada. Bueno, You're a eso es smart breve. lad. I'm sure you'll figure out a way. And I'll reward you handsomely.
De acuerdo, está bien. Oh, all right then. Is there something else I should know about this necklace? I lost it at dice in the Ledechko La tavern. I was taberna there de to see... Ledeshko. Bueno. Well, that's... So, some dice player from Ledechko won your grandmother's valuable necklace. Haven't you learned anything from losing to Zdena, the bathhouse wench? My great-grandmother's. And, as it happens, I have learned a trick or two. But that fellow has the luck of the devil. No doubt he'll still be sitting there, swindling other folk out of their hard-earned groschen. Oh, what's the use? All right, all right. Bueno, Ledeshko Go to queda de paso. Ledechko, find this No está diabolical tan dice mal. player and see what I can do. Though I'll probably lose my shirt to him. Well, there's more than one way to skin a cat. See you later. Recupera el collar de la familia de Cantún. Listo. Ok, o sea que sí van a hacer misiones como para que conquiste a su amada, supongo. Creo que no va a ser tan divertido tal vez como la historia de los mercenarios, pero supongo que es algo que podamos hacer mientras tanto. Por ejemplo, si voy camino a Sasaba, puedo desviarme hacia el elenco, ganar la partida de dados y ir a hacer la historia principal. Lo que sería una estupidez sería ir al elenco, ganar la partida de dados, volver acá para que me dé otra misión tonta, como que, sé yo, recoger flores o... Sí, eso sí ya no me gustaría, pero si está en el camino, lo vamos a hacer. De resto, si está como... Estas historias de conquista o misiones de conquista como que no... ¿Qué pasa con mi perro? Está como todo ansioso. Ah, porque lo tengo en modo buscar, de razón. Entonces se está ladrando por todo porque me quiere señalar puntos de interés. Vaya, vaya. Where are we? Ya. Ya me guié, ya me guié. Supongo que tengo que ir por acá. Eso. Acá, ¿no? ¿Jugador? El intrépido Felix, no. Jugador del Edeco, eres tú. ¿Tienes el collar de Hagen's Are you the Capun? one who played dice with Lord? Played and won, lad. Fine noble he may be. I can't disagree with you there. But look here, have you still got that piece of jewellery you want from him? No, I don't. Oh, shit. Some noble rode through here and we had a game or two. Only them dice kept falling his way. Un noble tiene el collar. Joder. He's got the necklace now. ¿Y qué aspecto tenía? Can you tell me anything else about him? Fine gent he was, well dressed, on horseback. Had quite a lot to say. Seems he saw a bit of the world. Dados de aspecto He had interesantes. some interesting looking dice. Probablemente They fell well for him. Aye, and no wonder. Fine dice they was, made special. All shiny and whatnot. ¿Y por dónde se fue? Do you know where this fellow... He was waiting for someone here, but when they didn't show up by midday, he rode on. He Junto al mentioned puente something del about río a camping Sásava. on a ridge Ok. over the Sasso River. El que entra del campamento de Before the carboneros. charcoal burners camp. Bueno, perfecto porque voy Might para still Sasao. catch him there with a bit of luck. There aren't many fords along the river on the way to Sasau. That's all I need to know. I'll be with you. Está acampando al lado del río Sásava. Al lado de un campamento de carboneros. Estos son leñadores. Estos son ladrones. Joder, ¿cuáles son carboneros? ¿Era esto? Mejor dicho, me lo marcan me lo marcarán en el... No, no me lo marca. No me lo marca en el mapa, joder. Ah, mentiras. Tss, acá está. Soquete. Vale. Entonces vamos para allá. Ya que está de camino. Pim pirim 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 pim pirim pipim pirim pim pirim pipim pipim. Perro, deja ladrar. Me va a tocar quitarte la orden de buscar.
¿Tengo ropa de guerra? Sí. A veces me da por quitármela y después es como, joder, ¿verdad que me van a matar? Por aquí no era... Eso, bien caballito. Es por acá. Yo me conozco este mapa pues más o menos bien. Obviamente hay partes en las que no me guío, pero por regla general puedo guiarme con esta falta de brújula del hardcore mode. Del hardcore mode. Eso me gusta bastante. Como que nos hayamos podido guiar. O sea, después, dentro de todo, del hardcore mode, creo que hemos podido acostumbrarnos a todo. A la falta de barra de vida, falta de barra de estamina, falta de brújula, falta de posición en el mapa, los dibujos de los traits iniciales que escogimos, de lo de claustrofobia y sonámbulo. Lo de claustrofobia tal vez hoy en día, pues sabiendo que tenemos estos visores tan buenos, pues es una lástima, ¿no? No poder usarlos. Pero, güey. Averigüé, y hay una poción que te permite como repiquear traits, pero no te permite repiquear los traits negativos. Una lástima. Y también averigüé y hay un logro que se consigue si tienes todos los traits negativos activos a la vez. Que sería bastante curioso, cuando menos. De pronto, en algún momento vuelvo a jugar Kingdom Come, obviamente fuera de cámaras. Intento conseguir ese logro. Creo que sería bastante chulo. Uno jugar con puros traits negativos y ver si puede pasarse el juego. Yo creo que no es... o sea, es difícil, obvio. Sobre todo veo un par que me parecen muy peligrosos, que es el de la... el que te da comida con más frecuencia. Porque, joder, o sea, si te da mucha hambre muy seguida, entonces nunca vas a poder tener, por ejemplo, tu dieta balanceada y ese tipo de cosas. Qué guapo. ¿Eres tú? ¿Puedo robarlo? Ah, está muerto. Joder. ¿Quién es este señor? Are you after something? I'm afraid my friend here won't tell you much. Your friend? Oh, I'm very sorry. And, well, I don't want to be insensitive, but I was hoping to get something from him. My master's necklace, which he won at dice. Your master? Who would that be? Well, Sir Radzig Cobbler of Skalitz is my liege lord. I'm Henry, but just now I'm helping Sir Hans Capon with a private matter. Those are weighty names in these parts. I'm Sir Anselm of Domkey, in the service of... well, that's not important. I'd like to give you... that is... I'd like to ask you for your help. ¿Os escucho? Tell me what you know. I will. And I'm sure it will help you find that necklace. The thing is, this is all my fault. I got held up on the way to meet Alphonse. By the time I got here, I found him like this. God have mercy on his soul. Amen, lad. I was heartbroken and enraged by turns, tearing my hair and cursing. Alphonse was my good friend, and it pains me to know he was only here on account of me. I brought him into a certain business matter to negotiate with some people, and he agreed. And this is how it ended up. When I finally pulled myself together, I took a look around and found some tracks. I followed them to the camp of those very brigands that Alphonse was supposed to negotiate with. You can't trust anyone these days. So how can I help? You can pass yourself off as Alphonse. Get into the bandits' camp and find that fucking murderer. And when you do, you'll find what you're looking for. Ok. Disfrazado de Sir Alphonse. ¿Se supone que debo hacerme pasar por Alphonse? Doesn't make any sense. If one of them killed Alphonse, he'll know I'm not him. No. They never saw him before. So whoever killed him surely took him for some passing merchant. Are you quite sure they don't know him? Aye. He moved in altogether different circles, among decent people. That's the very reason I asked him for help. So I reckon the best thing is for you to introduce yourself as Alphonse, have a snoop around, and come back to me when you find out anything. Ok.
¿Y por qué no lo hacéis vos? Wouldn't it be better if you did that yourself? I'd do it if I could, lad. Only they know me, and I'm not on the best of terms with them. They'd most likely kill me on sight. Then the two of us would be dead and those bastards would get away with it. Well, I hope I can avoid the same fate. ¿De qué tengo que tener cuidado mientras vaya disfrazado de Is there anything else Alfonso? I should watch out for? The main thing is to look Parecer y sonar como un noble, no un plebeyo. a commoner. Vestidos para la ocasión, nada de harapas ni hierro oxidado. No rags or rusty iron. Bueno, no tengo hierro oxidado, no tengo, señor. Qué pena que le diga. ¿Cómo voy a reconocer al How am asesino? I supposed to... Ask around. I don't reckon anyone will admit to stabbing him in his sleep, but you might pick up some clue. You could have a Ver look el around for that collar. necklace. Now that I think of it, they stole other valuables from him too. Silver is silver, though. I won't recognize anything. Didn't he have something unique? A signet ring or chain or... No, not that I can. Dados. Juego de dados fabricado especialmente en Praga. Dice. He had a set of dice. Color made rojo y specially for oro. Prague. Ok. O sea que tengo que jugar una partida de dados para que lo saquen, supongo. Contadme más sobre el muerto. What can you tell me about Alphonse? So they don't... Indeed. Era de Slani, pero vivía en Praga. He was from Slani, but lived in Prague the last few years. Asesoraba a gente y lo hacía muy bien. Ayudaba a resolver problemas. Ok. Sounds like a man of the world, but I've never even been to Prague. You can always change the subject. He was an ardent dice player. Jugador de dados empedernido. And he spent some time in Moravia on the service. Pasó algún tiempo en Moravia al servicio de Procop de That Luxemburgo. was ages ago. Ok. Vale. Negociación con Sir Erhard. ¿Qué es esto? ¿Qué sabes de los What bandidos? do you know about the brigands in that camp? Actually, they're not just ordinary bandits. It's a robber baron and his band. Sir El varón Erhard ladrón, Baron Sir Deliverance. Erhard, el ladrón de... Some of his Bilowitz. vassals and maybe some commoners. They came here in the hope they'd have a better chance of keeping their heads. Why don't you ask some of the local lords ¿Ese for no it? fue el man que expulsamos? Sure, the Sasau ¿La otra could vez? certainly No, no me lend to a acuerdo. few men. There's nothing I'd like to see more than the lot of them strung up. Only I have a task that conflicts with that. And as for the cut, Ok. ¿Era eso lo que se suponía que Sir Alphonse debía What negociar? was the purpose of Sir Alphonse's negotiations? I'll need to know that. look, Henry, you'd best avoid that subject. Encuentra al asesino, consigue vuestro collar y yo me encargo del resto. Get your necklace, and I'll take care of the rest. It'll be a bit hard to avoid that, since it was supposed to be the entire purpose of his visit. Ajá. True. Well, Alphonse was supposed to talk Erhard into moving Que se his trasladara robber hacia towards Benešov. especially holding up merchants' wagons heading for Prague. Ajá. In return, he was to offer a reward of up to 12.000 12,000 groshens. Y refugio seguro en Pilgrimov. I see. So you work for someone in Pilgrims? No, Pilgrim. neither Pilgrims nor Benešov, nor Vlachim for that matter. It's a bit complicated. Damn politics. Ok. Esto ha resultado ser un empéutico embrollo. Word. The whole So are you gonna help me? Obviamente. Voy a I'll ayudar. help you. I'll have to go there to look for the necklace anyway, and this seems as good a way as any. Thanks 1,000-fold. And for the love of God, don't get caught. I'd never forgive myself if another man lost his life on my account. Salid como alma que lleva al diablo. Va. Take to your heels. I'll bear that in mind. Lo puedo intentar. Entonces, el campamento de ladrones está aquí al lado. Yo creo que me puedo ir con esta armadura, ¿eh? O sea, yo parezco un noble. Tengo armadura re pro. No es acero oxidado para nada. Espero que no les moleste. Y si les molesta, pues que los piche un burro, como decimos en Colombia. Tengo que seguir diagonal izquierda. Subir, supongo. Joder. La subidita está como dura. Ya. Nice. Campamento. Where the hell are you, motherfucker? No veo un
Veo un claro. ¿Será ese? No. Casa de ciervos. Ahí ya me salí. Tirín, tirirín. Y aquí ya me salí también. ¿Aquí entré? Aquí ya entré. O sea que si estamos en esta zonita, voy a buscar más como para acá, para el centro. Vendido. Joder. Sin pegarse, gente. Creo que sea bajando por el camino. ¿Veo algo? ¿Esto? Un tronco caído. ¡Ja! No sé cómo llegué, pero llegué. Tan, 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 tan. Puerta Focama. Anunciarse en la entrada. ¿Cuál es la fucking entrada, amigo? Creo que sea esta. Would I be right in assuming this is the encampment of Sir Erhard, Baron Bielewitz? You must be Sir Alphonse, eh? Yes. All the way from Prague, eh? De Slani. Who's that? De Praga, pero por Gurim. Prague, yes, quite. But I travelled via Gurim, thinking it the less hazardous route, comparatively. Oh, aye. The roads ain't safe at all these days. There's all sorts of rabble waiting to rob unwary folk and even kill them. Indeed, indeed, I concur. One must be wary, well, What's going on cautious even, when travelling. Right then, but you'll have to wait a while. Sir Erhard is busy at the moment. Okay. No matter, I shall just, But it's easy to pass the time here. There's always a dice game going on, with nice things being wagered. I had my eye on a fine pair of gauntlets, and some old piece of jewelry. Jewelry, you say? That's right. Just Viejo go and see old Blaha. Blaha, the fellow sitting at that table there. He can read, write, and do sums as good as any scribe, and other things, too. He keeps things in shape here a bit. Thank you. I may well do that. Gracias. Qué guapo. ¿Me vas a atacar o qué? ¿O todo bien? ¿Laja? No, tú eres Dedal. Tú eres un bandido normal. Tú eres Berta. Hola. Porque contigo sí puedo hablar. ¿Puedo preguntar Can I algo? ask you something? Ask away. No. No quiero preguntarle a Berta nada todavía. Bandido. Pechuna. Necesito encontrar quién es el asesino, ¿no? Can I have a word? What do you want? ¿No puedo jugar? ¿Por qué no jugamos? Juego tonto. Ok, no, entonces no puedo jugar contigo. Tengo que hablar con... Bla bla. ¿Milota? Joder. Algo no escuché bien entonces. Ta 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 ta. Participar en el torneo de dados. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar con todo el mundo. Can I ask you? A ver. Ask away. Dime quién sos vos. Right? I Maldota. am. Just curious. This is quite an interesting... You could put it that way.
I ain't been here long though. I helped them out of a tight spot and they took me with them. Ok, me encantaría oírlo. Is that right? Well, I was lying in wait for this wagoner, see, because he'd been mouthing off about me, so I figured I'd take all he had for compensation. Anyway, I'm hiding there in the bushes, and I hear this wagon coming, so I jumped out to ambush him. No era el carretero, sino un As soon as comerciante. he saw me with my weapon drawn, he started screaming bloody murder, and next thing, his armed escort comes charging up, and I was the one ambushed. The injustice of it. Aye. Anyway, they caught me and took me with them. They figured I was Sir Erhardt's spy, and they wanted me to lead them to him. Of course, I told them I didn't know what the fuck they were on about. So, while they were threatening to break me on the wheel, string me up and what have you, along comes the Baron with his merry band, and they lay into the soldiers and send them running for the hills. And ever since then, I've been riding with them. Cool. That is quite an entertaining... Ain't it just? If it hadn't been for me, the fellas would have run straight into a trap and it'd all be up with them. So, it's on account of me, they're still alive. Qué cool. ¿Salís del campamento en alguna How are ocasión? things here? We ain't allowed to leave. So I've been here the whole time. I don't mind though. There's always something to pass the time. And we've got that wench. Tenemos una moza. Ok, That's all. gracias. ¿Cuál moza? Yo no he visto a nadie. ¿Puedo entrar? No, The chief has more important things. perdón. Berta, hablemos contigo. I'd like to... Ask away. ¿Quién sos vos? Why do you want Tucurucurún. Yeah. I was Es un just buen curious. jugador de dados. You know what they say. Curiosity killed the cat. Si quieres saber, me llaman Berta y soy la mano derecha de Sir Erhardt. Ah, you heard of me, have you? El azote de Scourge Blasem. and flash him. No man who felt the edge of my axe lived to tell. Ajá. ¿Y qué haces aquí? Why are you hiding? I wouldn't call it hiding. Estamos descansando un poco. Things were getting a bit too hot for us. Nobody bothers us here. Just as long as we don't show our faces in sass. Ok, ¿salís del campamento? What are you trying to say? That we're shitting ourselves here? No quería decir eso en No, absoluto. no. I was just wondering if you knew what's going on around these parts. We come across hunters now and then, or pilgrims on the road. There are charcoal burners nearby. Sometimes they pass the time of day with us. But we've got no course to cross the river. No cruzamos el río porque está muy cerca de Sasa. Ok. Grazie. Maledota. Maldadota. Dedal. Can I ask? Oh, ¿Quién sois? they call me Noggin. Soy vasallo de Sir Nice Erhardt. to make your acquaintance. Likewise. ¿Qué estáis haciendo acá? Why are you hiding out? We're not hiding. Solo estamos... Profession just as well in Sasau? What's Sasso got that we don't have here? ¿Habéis salido del Been out of the campamento? camp recently? Maybe down by the river? Why would I? We've got an out. Yeah. Why would they? There's water. Aquí hay here, agua, cazar en game el in the woods. bosque. ¿Qué más podría hacer alguien? Ok. That's all I need to... O sea que nadie se ha acercado al río. ¿Serás vos, Pechuga? Another question. What do you want? Háblame de vos. Your story. I ain't, true enough. Yo soy lugareño. No los acompaño en incursiones. Cuando andan por aquí vigilo para ellos, les traigo suministros y eso. What do you do when they're not here? Whatever's needed. But being the go-between for them that set up the ambushes pays well. And you don't have to risk your neck for it. No te gusta arriesgar el cuello. Háblame del Tell me something campamento. about... This place, it's been here as long as I can remember. Solía venir cuando era joven a jugar con mis amigos. One time I had to lie low for a bit, so I came here and ran into these gentlemen, who pay good coin when you bring them some wine and a bit of grub. Why did you have to disappear? Nothing terrible. Just that I was courting this one girl. Cortejaba a una moza, no le cayó bien a su padre ni a sus hermanos. Besides which, she was promised to some rich merchant. Ok. I'll leave you to it. O sea que Pechuga no es tampoco. Este señor ya hablé con él. Este señor ya hablé con él. Este es un bandido normal. Viejo Blaja. Ese eras tú, perdón. Me han dicho que aquí se juegan dados. I was told I could have a game or two here until... Aye. He's got his hands full at the moment. Vos debéis ser Sir Alphonse, ¿no? Yo soy Blaja, el sirviente de Sir Erhardt. Me ocupo un poco de que funcione todo por acá. True enough. We've got to find Par de guantaletes de placa, 2 collares, uno de ellos una pieza sublime, una buena espada afilada y otras cosas. Si quieres jugar tienes que apostarle con la partida.
Entonces apostaré algo. Far be it from me to disrespect established. 1000 monedas, joder. Bueno, Thank you, sir. Thanks. You want to play right away? jugaré. Why wait? No beating around the bush. That's. You'll play against Noggin now. Juegas contra Not the Dedal. brightest. Ok. Tengo que echarle ojo a los dados. Espero que no les molesten estos juegos de dados, Empezamos re bien. ¿6.000 puntos? No, ¿qué es esto? Ok, no sos vos. No sos vos los que tienen los dados cargados del comerciante. Joder, ¿cómo van a poner a hacer 6.000 puntos? Me van a demorar 7 siglos. A ver. Vamos, Henry. Confiemos en el corazón de los dados. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. También tiene buenos dados este man. Boo. 3, 3. No. 1, 2, 3, 4. Creo que no me da. No, 1, 2, 3, 4 no es nada. Tiene que ser hasta 5. O sea que tiremos otra vez. Uy, 1, 1, 1. Nice. Camp life sure ain't easy. Fuck. Tu. I got a piss. Debería ser como a 3.000, o sea, 6.000 es una exageración. Además que me imagino que tengo que jugar varias rondas, como si fuera poco. 2, 2, 2. ¿Y volvemos a tirar? Bueno, 200 puntos por perder no es tanto. A ver, intentamos tirar a ver si sacamos un 1-5 o algo. 6-6-6. ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! Como tenemos todos los dados, podemos volver a tirar todo. Maravilloso. 5, 5, 5, 5. ¡Ay, hijo de madre! No cogí el 1. Bueno, no importa. Son 100 puntos nada más. Qué buenos dados, Henry. Qué buenos dados. 2, 2, 2, 2. So tired. 3, 3, 3. Fuck, I'm almost sober again. 5, 1. 1, 2, 3. Pero me faltaría el 4 para sacar la escalera. O sea que. Dejémoslo así. Se me faltan 1400 puntos. Let's go. Push. Fucking weather. Fucking tense. Fucking camp. Fucking weather. Fucking tense. 1, 1, 1, 1. 2000 puntos. Hemos ganado. Nice. You're a fucking cheat. Sir, I challenge you to a duel. Acepto. I won't take any accusations from you. I accept. Cabrón. Disque tramposo. ¿Porque tengo buenos dados? Jodete. Uy, uy. Casi te mato. Perdón, Dedal. Dejarlo ir desarmado. Get going then. But leave that weapon right where I agree. ¿Me puedo quedar con su arma?
O sería trampa. Pues no me dice que sea robar. Perdón. ¿Quién sois vos? What can I tell you? Sé leer, escribir, ayuda sin Earhart. Desde que el barón se dedica a robar no tengo mucho trabajo. Conservaba algunas propiedades e ingresos, pero perdió algunos de ellos por deudas. ¿Y cómo habéis encontrado este lugar? La dejaron abandonada. Buenísimo. Ajá. Me pregunto cuántas ruinas quemadas y abandonadas quedarán cuando Segismundo se retire. No habrá paz ni tranquilidad hasta en una próxima vida. Bueno, quiero jugar 2 dados. Jugarás con Berta. A ver, Berta, ¿eres tú el que tiene los dados cargados? Bueno, no cargados, los dados bonitos, pero obviamente están cargados. 4, 4, 4. Podría volver a tirar. Aunque 400 puntos son... Ya, tiremos. Confiemos en ese dado cargado. ¡No! Ah, no, sí saqué 5. Uf. Ok, mucho riesgo. Let's go. No, tú tampoco tienes los dados cargados. O sea que no fue Berta. Pero igual tengo que ganar para poder enfrentarme al man que sí lo es. I just want to eat, sleep, and fuck. Ish. Te arriesgas bastante, ¿no, Berta? Bastante diría yo. 5, 5, 5, 5, 5, 2000 puntos. ¡Qué rico! Vamos. Tampoco está tan mal ese lanzamiento, ¿eh? 3, 3, 3. Puedo tirar. A ver si por casualidad. Veo un 5. Veo un 1. Sí. Está bien. Vamos a ponerle silencio al WhatsApp web. Ush. Joder, Berta. Joder. 3150. Sos bueno, ¿eh? Sos bueno. 6, 6, 6. Sí, no me puedo arriesgar a perder puntos tontamente. I got a piss. 6, 6, 6 también. Está ganando. Vamos, Henry, que te está ganando Berta. Cuidado. 1, 2, 3. Me falta el 4. Joder. No puedo tener nada, entonces tiramos otra vez. Vamos, vamos, vamos. La buena suerte. La buena suerte me acompaña. Me va a tocar volver a tirar. Confío en ustedes. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Perdí. Joder, Berta. No. What a shitty day. I need a good scrap to cheer me up. 4500, fue puta, está a nada de ganarme. No, no quiero perder. 500 y pico nada más. ¿Y si me arriesgo y tiro ese dado? Este es un dado de la suerte, dado de la Santísima Trinidad. Joder. No, no me voy a arriesgar. Es mejor ir poco a poco que ser muy avaro.
No. Uy. Y volvió a tirar, jueputa. No, 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 míralo ahí. 500, 5200, no tengo que ganar en esta ronda. Uno, uno, uno. Y tengo que arriesgarme además. Bueno, mentira, está a 500 puntos. Está a 800 puntos. Es posible que lo haga de una. Me tengo que arriesgar a que no haga nada esta ronda, el cabrón ese. Por favor, que no gane. Por favor. ¡Ah, sí! ¡Jueputa! ¡Jueputa! ¡Vamos! Uno, me falta el 2. Ok. O sea que tiremos este y volvemos a tirar dados. Vamos, Henry, mejor lanzamiento, no me jodas. Por favor. ¿De verdad? 3, 4, 5, 6. Me faltaba el 2. ¡Vamos, Henry! No, pues me tengo que arriesgar. O sea, 250 puntos no son nada. ¡Vamos! 1. No jodas. Me arriesgo, jueputa. ¡Puta! 1. ¡Ah! ¿Será que me arriesgo? Tengo 20% de probabilidades de que se cague todo. O que digo, 20% de probabilidades de volver a tirar todos los dados. O 80% de probabilidades de que me toque repetir. O sea, que pierda los puntos adquiridos. Yo diría que me tengo que arriesgar. A ver, vamos. 1 o 5. ¡Puta! 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 Pero es que este man puede ganar en este turno. Así de la nada. Es el riesgo. Es el riesgo gordo. Vamos, 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 vamos. ¿Va a volver a tirar? Joder, qué arriesgado. ¡No! 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 ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, ¿algunos de ustedes tienen dados cargados? No los puedo ver. Joder, hueputa. I want to play dice. Maybe this time you'll play against Maladota. Maladota. He's a bit. Ah, o sea, no es que me esté eliminado. Ok, o sea, gano y pierdo, gano y pierdo. ¿Y el que más gane gana al final o qué? ¿Cómo es la vuelta? 3, 4, 5. No tengo nada. Tiremos. A ver, Henry. Vamos con mejores dados esta vez. Creo que tiro otra vez. Dame algo bueno, huevón. 6, 6, 5. Voy a volver a tirar. ¡Vamos! 5, 5, 5. Sí, hijo de puta. Esto es lo que quiero. Let's go. 5, 5, 5 otra vez. Podría volver a tirar. Podría ser estirar un poco mi suerte. Sí, paremos. 1200 en un turno está bien. Ese man fue el que lo mató. Ese huevón fue el que lo mató. Malota. Fuiste vos, cabrón. Fuiste vos. 5, 5, 5. Podría volver a tirar. Podría quedarme quieto.
tocar quieto. Pero si este mantiene dados cargados, joder. Mira eso. Obvio, 2000 puntos de una. No, tengo que arriesgar. Pues, tengo que ser un poco más arriesgado. Vamos con los dados, vamos con los dados. Vamos, Henry. 1. Y lo vamos a tirar. Nah, joder. Vuelvo a tirar. No arriesga, no gana. Otro 1, 1, 1. ¡Nice! ¡Vamos! 6, 6, 6. Lo veo, lo veo. $1900 puntos. Nice. Vamos con ventaja. ¡Ih! Pero este huevón. Me jodas. 3650, exactamente lo mismo que yo. 66333. 333 son 300. Es mejor que no tener nada. Pero igual me voy a arriesgar a tirar otra vez. A ver. Veo un 5. Bien, no está mal. Joder, voy a volver a tirar. Tengo un dado cargado ahí. De pronto confío en él. 5, vamos. ¿Y paramos? Creo que me toca parar. Pero si este buen vuelve a sacar 2000. A ver. Malota. Joder. Ok, no se avanzó tanto. 2, 2, 2. 2, 3, 4, 5. No me sirve. Voy a volver a tirar. Vamos. You can do it, baby. 1, 1, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! 800 puntos nada más. Se puede, Henry, se puede, gonorrea. 2, 2, 2. Cojo ese 150 extra. Y estaría en 1500. Arriesgándome a que él saque 1700 puntos y gane de una. O me quedo así y después tiro estos 3 dados. A ver qué pasa. Con riesgo de perder los 1200, no. Creo que es un riesgo muy alto. Me quedo con 5600, vamos. Que no tenga suerte. No puedo volver a sacar 1, 1, 1, cabrón ese. Vamos, Henry, confía, confía, papá, confía. Confía en el poder de los dados. Vamos. Ya creo que tiene pocas probabilidades de sacar el puntaje que necesita. Nice. Ahí va para la ronda. No, ¿va a tirar? No te creo. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Mala suerte. ¡Uah! Joder, vamos. 1, 1 y 1. Victoria. Vamos. Y sé que sos vos, además. Sé que sos vos, Milota. ¿Esos dados qué o qué? ¿Sales del campamento, Milota? No podemos salir. No me importa. Tenemos una moza. Ajá. Cabrón, sé que sos vos. Hijo de la gran chingada. ¿Qué salió? ¿Qué es esto? Participa en el torneo. Parlamenta con Sir Earhart. Hey, moza del campamento. ¿Esto siempre es así? Haven't you ever been in the camp of a merry band of robbers? No. Never quite this merry, to tell the truth. They've got their loot, and now they want some fun. Booze, dice, and women. I'm the only girl here. No son nada divertidos. Very fond Okay. of their dice, all right. Aye, they always play the same way.
Every Cada player jugador raises most apuesta su pieza valuable más piece valiosa of del loot, botín y el ganador se lo lleva and the todo. winner takes all. Although it's a long time since anyone got killed over it. I better watch my step then. You do that, handsome. It'd be a shame to spoil that pretty face. Ah, gracias. Bueno, a ver, ¿hay más rondas? I want to play dice. They fell your way last. Then there's Pejuna. Pejuna. He's a local. A ver. Mr. Pejuna. What else is there to do here? What did you used to do before? Porque si ya ganó este, ganó el torneo. O sea, porque hubiera ganado 3 de... ¿3 de qué? 3 de... 1000 puntos. O vuelvo a tirar. Yo creo que me quedo con 1000 puntos. Aunque tú también tienes dados bonitos, ¿eh? Pero... no todos. No, sin duda era mi lota. Hey, otros 1000 puntos. Nice. Así me gusta jugar, Henry. 6. Ok, no fue tanto como pensaba. Ah, pero vuelve a tirar, joder. 4. No, ¿qué es esto? ¿Llevas 3 rondas, cabrón? Perdelo todo. ¡Ah! Tómalo, hijo de puta. Vamos. 3, 1. Sí. Lento, pero ganamos la carrera. Siempre y cuando no vuelva a tener esos lanzamientos ridículos. 800 puntos. Joder, este man que... Los dados están muy cargados, te digo. Ya, deja tirar eso. Veo 1. 5. 1, 5 no me sirve mucho. Tiremos otra vez. Eh, 5, 3, 2, 6. Joder. No, pues nada, toca volver a tirar. Lo que pierdo es mínimo comparado con lo que necesito ganar. Esto es un buen lanzamiento. Vamos. ¿Y ahora? Camp life sure ain't easy. Fuck. 1. Y volvemos a tirar. 850. Let's go, baby. 5, 1, 4, 3. Volvemos a tirar. 900. Ok. 6. Nice. Camp life sure Ya, ain't easy. 1500 puntos. Vamos, Henry. Me encanta. ¿Tiene mala suerte? 1. No. Veo 1 nada más. Sí. Filth and stink everywhere. Vámonos con este y tiramos otra vez. 1, 2, 3. Tiramos otra vez. 5, 1. Creo que tiremos otra vez. Perder 200 puntos no es nada. 1. Nice. Vamos, Henry. Vamos a ganar en esta ronda. En ti confiamos. Saca otro 1. No lo sacaste. Ah, pero sacaste 3, 1. Ya, 2000 puntos. Victoria. Derrota al último jugador. Tuve que haber ganado. ¿He ganado? How did I do? Actually, nobody won. Nadie ganó. Vos y Pechuna tienen la misma puntuación, así que tienen que jugar una partida más. No, me jodas, Pechuna. Juguemos. Obviamente, porque además necesito el fucking collar sin matar a nadie.
Maldito pechuna. Es que tenías como suerte, ¿no, cabrón? 2, 3, me falta el 5, el 4 que diga. O sea que... Tenemos otra vez. 5, 5, 5 y 1. Sí, esto no se puede desperdiciar. A ver. La chuna no parece que está tan tramposo. Esperaría. Ok, no creo que tengas muy buenos dados ahora. Veo un 1, 1. No, no veo nada. Súper. Deja de tirar. ¿Deja de tirar o pierde? Pierde. No, tiene 1, 1. Nice. A ver. 5, 5, 5. 1. Nice. Paremos acá. Qué importante tener buenos dados, ¿eh? Qué importante. Y eso que solo tengo 3. Podría tener muchos más. Para. Eso. A ver. 1, 3, 4, 6. No, nada. Toca volver a tirar. 1, 5, 5, 4. Nada. Toca volver a tirar. 6, 6. Joder, perdí. No. Vuelvo a tirar. Perder 250 no me preocupa tanto. Vamos a tirar. Nosotros tenemos suerte. 5. 3, 3. Ah, no, 3, 3, 3. Nice. Muy bien, Henry. 2, 2, 2, 1, 1. Nice. Buen puntaje. Deja de tirar. Obvio. 2, 2, 3, 3, 1. Eso no es nada. 2, 2, 2. ¿Y paramos? Pues sí. No fueron muchos puntos, pero fue algo. Uy, 1050. Pilas que se acercan un segundito, 1, 1, 1. Nice. Y paro. No me arriesgar a perder 1000 puntos, sería terrible. ¿Vas a volver a tirar? ¡Qué cabrón! ¿Qué sacaste? ¡No! ¡No! Te creo. Joder. 5, 5, 6, 6, 6, 1 y vuelve a tirar. Joder. ¡No! ¡Pechuga! Déjate de joder. Ya, para. ¿Para? ¿Piérdelo todo? Para. Para. Se puso la delantera. A ver. 1, 1. Tengo que tirar. Sacar buenos dados, por favor. 5, 5. Nada, tengo que volver a tirar. Vamos. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Vuelvo a tirar. Joder, vamos. 1, 3, 4, 5, 6. No, me faltaría el 2. Yo diría que tengo que volver a tirar. Obviamente. La mala suerte no puede estar conmigo. 1, 1, 1. Gané. Victoria para Henry. ¡Vamos! Puedo dejarlo cuando quiera. Me encanta, logro desbloqueado. A ver. ¿He ganado? Aquí está la llave del premio.
Llave del baúl. ¿Y dónde está el baúl? Ajá. Interesante. Hola. Acá está. Collar de la familia de Capun. ¿Puedo quedarme con todo? No debería, ¿no? Creo que solo me voy a quedar con el collar. Recoge las ganancias del torneo. ¿Sir Erhard no quería hablar conmigo? Pensé que sí. Juraba que sí. Averigua quién mató a Sir Alphonse, pues ya sé quién es. O sea, estoy seguro que es Milota. O sea, aquí. Yo sé quién fue. Pero ¿puedo decírtelo? He encontrado al asesino. Fue Malota. It was Mladotta, one of the brigands. How did you find out? Por los dados. From the dice. All right. I'll take care of it from here. And I owe you for helping me. Here, Henry, take this. I'm sorry I don't have more on me. But if you're ever in Prague, come and look me up, and I'll see you're well taken care of. It's been a pleasure, Sir Anselm. Godspeed. Sombrero noble, qué bonito. Bueno, entonces terminada la misión, ¿cierto? Pues tengo que entregarle el collar a Sir Hans. Obviamente no me interesa hacerlo justo ahora. Creo que lo que vamos a hacer es ir a Sasaba, a ver si avanzamos en la historia principal y después decido si edito o si dejo toda la partida de dados. Es posible que no deje toda la partida de dados, la verdad es que consumió bastante tiempo. Y pues igual no es que en esta partida vaya a haber mucha acción. Supongo. ¿Qué tenía que hacer? Hablar en la taberna. Hablar en la taberna, en la posada y con el merino. Va, empecemos por lo lógico, lo más cercano es la posada. Posadero, posadero, posadero. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Y me honra honrarte con mi presencia. Busco unas personas. If they come here to drink, maybe, but I won't aid you in any mischief. No, señor, ¿cómo se le ocurre? Estoy buscando a los ayunes que van reclutando aventureros. I've heard some rough men come here looking to recruit. Have they ever stopped in to eat or drink, or to arrange something? There were some brawlers that used to fight behind the tavern, but they raised such a commotion. I went and complained, and the town watch drove them off somewhere. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire mercenaries and other cutthroats. You don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire some help or an escort, but nothing more. Nobody comes here regular. I'd notice if they did. Nice. ¿Y qué hay de vergantes en la I ciudad? haven't heard talk of any scoundrels in town. Well, I have heard some things, but I can't say if they're true or not. There's some that talk just to hear the sound of their own voices. And who's the most frequent topic of that kind of gossip? Miller Simon. El They say he's molinero. rich with coin, and it's not from the mill. But that's nonsense. Folk just don't know how much a mill can earn. Anyone else? Aye, there's talk of the knacker giving people the evil eye, or them that's not in bailiff's good graces. But I don't suppose that's what you want to know. Ok. ¿Y dónde paran los camorristas? I've not got the
slightest inkling. I'm just glad all the shouting stopped. Vale. Thank you. Gracias, posadero. ¿Alguien necesita ayuda con algo? Nothing I've heard about. Super. Chao. See you later. Entonces, Simón el molinero. Ajá. El molinero de acá arriba, además. Ya, vámonos entonces para donde el merino. Tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum. La casa del merino no debe ser la misma del escriba, ¿no? Debe ser por acá. ¿Sos vos? ¿Enterrador? I hope I can be of... ¿Sois el matarife? I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackery. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. Ok, ¿está pasando algo sospechoso por acá? Anything fishy going on in these parts? There certainly is. Candles are being stolen from the church. Sirios de la iglesia. Ok. What sort of people do that? Ah, but have you heard of anyone around here hiring adventurers, bandits? How would I know that? Most people avoid talking to me. I don't even go to the tavern much these days. Ok. Gracias por nada. Very well. Feel free to stop by any time. People shy away from me, except when there's a death or the cesspit's full. Good luck then. Vale. O sea que sí o sí me toca ir a hablar con el molino. ¿Eso es todo? Sí. Nice. O sea que de los 3 lugares posibles que tenía al principio, fuimos al que era, que era la posada. Súper. Claro, porque si uno llega por Rat Day, probablemente empezaría desde el sur, pero como yo esta vez empecé desde el norte, fui directo a la posada. Cool. El molino queda hacia, saliendo, derecho. Saliendo, derecho. Tun, turun, tun, tun, tun. Pam, pararam, pam, pam. ¡Ey, campamento! ¿De la gente mala? Son obviamente bandidos. Pero no son humanos. O sea que no me interesa. Relax. Relax, bebé. En otra ocasión nos vemos. Señor Simón, me han dicho que usted puede saber algo de los sayones. ¿Es cierto o es una falsedad? Good day to you. ¿Habéis oído hablar de gente que intenta reclutar rufianes? Have you heard about anyone looking to recruit men around here, or planning some kind of mischief? No. Ajá. Come on. I know how it is with millers. I've been friends with a few, and they hear all the gossip. So go ask them. Esas I doubt cabrón. their ears reach all the way here. Then it seems you're out of luck. Surely we can come to some arrangement. I don't much care for strangers. So, what do I have to do to get in your good graces, Master Miller? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon, and you're not a complete dolt. Joder. Y yo no he hecho yo no hice las misiones de molinero precisamente para evitarme robar cosas. What was it you wanted from me? The tailor in Sasso has received some Sastre Sasaba valuable tiene un valioso brocado. ¿Puedes hacerlos con él? Prefiero no hacerlo. Joder. ¿Qué tengo que hacer?
Creo que tengo que hacer la misión de él para ganarme su confianza. Tengo que hablar con Peshek para ganar su confianza, el dinero del torneo. Ajá. De resto nada más. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a parar el capítulo. Entre episodios voy a hacer las misiones de Peshek y de este molinero de acá. No quería hacerlas porque pues la moralidad de Henry, pero pues si realmente necesitamos saber qué onda, pues voy a tener que hacer esas misiones secundarias de robos. Pero no quiero hacerlas en cámara porque realmente son medio pendejas, porque toca esperar de noche para meterse a la casa de la gente y robarla. Entonces pues no tiene mucha ciencia y ya creo que este capítulo, si bien no me molestó hacer el torneo de dados, tal vez sí puede ser un poco lento para ustedes que lo están viendo. Entonces sí, voy a hacer esto entre episodios y seguimos con la historia principal entonces en el siguiente episodio. O probablemente empezamos el siguiente episodio entregándole a Hans Capun el collar de su familia y viendo qué otra misión nos va a asignar para seguir con la historia de su DLC. Eso también puede ser bastante chulo. En cualquier caso, déjenme saber qué piensan, qué tal les va gustando la serie hasta ahora, si están aburridos, si están contentos, si están cansados, si quieren que avancemos más rápido, más lento, mostremos todo, no mostremos nada. Bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos todos los domingos, lunes y martes en Twitch para hacer directos de Stellaris y todos los días continuar con Kingdom Come Deliverance hasta que acabamos esta grandiosa serie aquí en el canal de YouTube. No siendo más, amigos y amigas, hasta la próxima.